don Diego Giraldo, secretario general de la Junta Central Directiva de ADEP. Profesor, buenos días. Muy buenos días, Andrea. Profesor, unas preguntitas para la Universidad de Cuauhtémoc, doctorado en Ciencias de la Educación. Primera pregunta. De los objetivos planteados por la UNESCO desde el año 2000 es alcanzar una educación para todos con equidad. ¿Cree usted que Colombia está cumpliendo con este tratado internacional planteado por la UNESCO? No, de ninguna manera. Mire, el gobierno incluso en su plan de desarrollo colocaba como uno de los ejes la equidad, la educación y la paz. Y hoy vemos que ni hay equidad, ni hay educación, ni hay paz. Les explico por qué. Porque no podemos mirar la oportunidad de acceso a la educación que se da desde las principales ciudades del país, hablamos Bogotá, Medellín, Cali, etcétera, frente a las condiciones en que viven los niños en La Guajira, Putumayo, Chocó, Mocoa, Buenaventura, etcétera. Allí los niños están careciendo incluso de luz eléctrica, de conectividad. Entonces no podemos decir que se está dando una educación de equidad cuando hay unas regiones más privilegiadas que otras. Muy bien. Colombia se encuentra en proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo Económico, OCDE. Para esto debe cumplir con 23 requisitos en diversos aspectos: político, territorial, garantías a los exportadores e inversión. ¿Cree usted que la adhesión a la OCDE de Colombia es positivo o negativo para la educación en Colombia? De ninguna forma, porque es que allí, dentro de los 23 recomendaciones que tiene la OCDE, ya Colombia ha dado 21, como tú lo acabas de decir. Pero en estos momentos, por ejemplo, el tema de medir a los niños en unas pruebas internacionales, unas pruebas censales como nosotros las llamamos, no podemos medir en las mismas condiciones a un niño que tiene ciertas condiciones, porque no son las mejores tampoco. Los niños en la educación pública en Colombia no es que tengan las mejores condiciones. Son niños que llegan mal alimentados a la escuela, son niños que no tienen el mobiliario suficiente, no tienen el material audiovisual suficiente, a veces no tienen los profesores en condiciones y ni los profesores suficientes. Hay profesores con grupos de 60, 55, 60 y más estudiantes, allí no se puede dar una educación de calidad. Entonces, cuando a los niños los están midiendo, a estos niños con estas grandes diferencias, en la misma aplicación de todos los índices educativos, pues al niño tiene que irle mal. Hay regiones del país donde ni siquiera figuran en las pruebas PISA, en las pruebas internacionales. Y eso ocurre sencillamente, ¿por qué? Porque son niños que no están recibiendo la misma calidad de educación, la misma equidad en la educación. Entonces yo pienso que adherir a Colombia, a la OCDE, cuando estamos dentro de los países subdesarrollados, estamos dentro de los países tercerizados y con un gobierno esclavo del sistema capitalista, difícilmente Colombia puede entrar a competir con otros países en el tema educativo. Entonces yo pienso que sería un descalabro, porque desde allí es donde se empieza a regir toda la política fiscal, económica e incluso para la misma educación. ¿Piensa usted que la legislación en Colombia es congruente con la realidad educativa del país? Pues se ha pretendido hacer cosas. Allí, por ejemplo, tenemos la Ley General de Educación, la Ley 115 del 94, donde desde allí proponemos la jornada única, desde allí proponemos la democracia participativa a través del gobierno escolar y desde allí proponemos también que el maestro tenga libertad de cátedra, que no nos vengan a imponer unos modelos educativos que vienen desde unos países donde el contexto es diferente al que vive Colombia, un país que vivió 60 años en guerra, un país donde los niños comen cartón en muchas ocasiones. Entonces a mí me parece que la legislación se ha quedado corta, porque la legislación en Colombia desde el 2001 para acá, con la ley 715 que regula la educación pública, además, aparte de la ley general 115 del 94, la última legislación está midiendo la educación en términos fiscales, a ver cómo le quita recursos a la educación, no cómo le inyecta recursos. Entonces a mí me parece que la legislación se está quedando corta para realmente una educación de calidad, gratuita y ofrecida por el Estado que merecen los niños de Colombia. ¿Usted cree que es importante conocer la legislación educativa en Colombia y a quién le corresponde conocerla ampliamente? Bueno, la legislación en Colombia nos toca conocerla a todos, porque resulta que es que el hecho de no conocer la norma no me obliga a no cumplirla, ni me exime de cumplirla. Aquí hay que empezar a dar la cátedra de constitucionalismo, de las leyes educativas, de las leyes de convivencia, todo este sinnúmero de regulación desde el legislativo para que lo conozca toda la comunidad educativa, porque es que además conociendo la ley podemos conocer cuáles son nuestros derechos. Y hoy realmente
la población colombiana está en un desconocimiento absoluto de sus derechos. Por eso es que estos gobiernos nos colocan los impuestos que quieren y se los llevan para sus inversiones particulares y personales, pero no para la inversión social. Muy bien. Para usted, ¿cuál cree que es el mejor decreto que define la profesionalización docente? Y si está de acuerdo con un estatuto único. Claro, yo pienso que hoy Colombia está en mora de determinar un decreto que realmente valore lo que el maestro es, valore el contexto donde el niño se desenvuelve. Por lo que hemos venido diciendo, no es lo mismo un niño que llega en un bus escolar a un niño que para llegar a la escuela tiene que colgarse de un cable pasando por un río caudaloso, en medio de esta lluvia incluso, para llegar. No es lo mismo el niño en la ciudad que se dedica a estudiar todo el año al niño del campo que le toca interrumpir cierta época del año para dedicarse a la cosecha. Hablo de los niños campesinos, donde no hay un proyecto ni siquiera de educación rural. Y estamos viendo unos maestros que al día de hoy ni siquiera está garantizado su salario. Estamos viendo un magisterio, o más bien una educación pública que hasta el día de hoy el gobierno no ha querido definir cómo va a ser la financiación de la jornada única, de la dotación, del mantenimiento de las plantas físicas, del PAE, transporte escolar. Bueno, y ahí le puedo nombrar de todo lo que el gobierno ha dejado de hacer por la educación. Hoy se requiere de manera urgente un decreto que unifique la educación pública en Colombia, un decreto único de la educación pública, de la profesión docente, y que realmente brinde garantías a los niños y las niñas en Colombia. Bueno, profe, y por último, no sin antes terminar esta entrevista, quiero preguntarle qué piensa usted del paro nacional de maestros que se adelanta en el país. Excelente. Es una de las mejores acciones, es una de las mejores vías que puede hacer la comunidad para reclamar sus derechos. Era en mora de hacerlo. Y este paro, pienso que hasta la misma comunidad internacional, hablo de la comunidad que no es capitalista, porque si lo vemos desde el punto de vista capitalista, están diciendo es cuánto están perdiendo las empresas, cuánto están perdiendo el sector productivo, pero no realmente cuánto le están quitando a los niños. A los maestros les quitaron el sistema de salud, a pesar de que no se lo cobran. Entonces yo pienso que este paro era necesario, sigue siendo necesario, y las vías de hecho, de manera pacífica, como ha caracterizado al magisterio, hay que seguirlo haciendo, porque de lo contrario el gobierno no escucha a su pueblo, no lo escucha. Y creo que nosotros también estamos obligados, de pronto me va a salir un poquitico del tema, pero si queremos una política educativa realmente social en Colombia, también nos toca pensar en política de representación. ¿A quién vamos a elegir en las próximas elecciones? Porque no podemos seguir eligiendo ni a los capitalistas ni a los neoliberales. Aquí hay que elegir gobiernos sociales que realmente piensen en la inversión social en algo tan esencial como es la educación. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Con mucho gusto, Andrea.